Hola, yo soy Minea Y yo soy Alexia. y hoy vamos a hacer un make-up colorido para fiesta de verano. Bueno, ¡empezamos! Voy a empezar aplicando un spray primer de aloe vera. Después voy a aplicar la base Perfect Match de L'Oreal en el tono 2 con una esponjita. Lo difumino por la cara, por el cuello y por las orejas. Ahora voy a aplicar el corrector Perfect Match de L'Oreal en el tono 1, debajo de los ojos, en la frente, en la nariz y en la barbilla. Y he puesto un poco de corrector en las sienes para hacer efecto lifting. Y ahora vamos a difuminarlo todo. Ahora aplico el baking en las zonas donde he aplicado el corrector. Ahora comenzamos con las cejas. Estoy utilizando un rotulador semipermanente de Essence. Vais haciendo pelitos en la ceja para darle volumen. Ahora aplicamos el gel fijador de cejas. Ahora empezamos el look de ojos y lo primero que aplico es el primer para que todas las sombras se queden fijadas por mucho tiempo y lo estoy aplicando con una brochita de corrector. También podéis utilizar el primer para delinear el arco de la ceja. Estoy extendiendo el primer por todo el párpado. Ahora empiezo con las sombras, voy a utilizar el tono rojo de esta paleta y utilizo esta brocha grande para difuminar. Y voy haciendo movimientos circulares por toda la cuenca del ojo. Y en la parte externa del ojo llevo la sombra hacia arriba, para que la mirada se vea más despierta. Voy a utilizar la sombra naranja con una brocha más chiquitita, también para difuminar, y voy a aplicarla en la V externa del ojo. Lo vais aplicando como si fuera una V. La mitad del ojo va a ser naranja y la otra turquesa, así que ahora estoy utilizando una brocha para las sombras del párpado móvil y utilizo el mismo naranja que he utilizado antes. Vamos a hacer la cut crease con el mismo primer que he utilizado antes y con la misma brocha para el corrector. Y voy a empezar haciendo un medio círculo en el ojo.
Primero hacéis la línea y después vais rellenando lo que queda de párpado. Y aquí tenéis que unir el primer junto con la sombra naranja. Ahora voy a utilizar esta sombra turquesa individual de MAC para rellenar la Cat Quiz. Vamos a ir dando toquecitos sobre la línea de la Cat Quiz y después vamos a rellenar lo que queda de párpado como hemos hecho antes con el primer. Y lo unís con la sombra naranja, a la vez que lo vais difuminando por el párpado. Ahora con la misma brocha aplico una sombra turquesa clara para iluminar el lagrimal. Para terminar con la parte de arriba del párpado voy a aplicar una sombra beige claro mate en el arco de la ceja. Para que quede todo más difuminado voy a coger la brocha que he cogido al principio y difumino todo un poco. Ahora voy a quitar el baking de debajo del ojo para aplicar las sombras de debajo de las pestañas. Ahora voy a aplicar con una brocha pequeñita la sombra roja y la voy a unir con la sombra de la cuenca. Voy a aplicar la sombra naranja al lado de la sombra roja. Y con otra brocha pequeña voy a aplicar la sombra turquesa conectándola con la sombra naranja y con la sombra del lagrimal. Hemos seguido el mismo orden de las sombras del párpado debajo de las pestañas. Ahora vamos a dar los dos toques finales que son el lápiz de ojos de color esmeralda en la línea del agua. Y para dar un toque de luz en el lagrimal voy a aplicar un pigmento de color verde claro. Vamos a hacer lo mismo en el ojo derecho. Empezamos por el rotulador, después el gel de cejas, seguimos con el primer, empezamos con las sombras. Primero la sombra roja. Después la sombra naranja para intensificar la cuenca. Hacemos otra vez la Cat Quiz con el primer. Después aplicamos la sombra turquesa encima de la Cat Quiz y la difuminamos junto con el naranja.
Difumino el baking debajo del ojo. Repetimos el proceso de las sombras debajo de las pestañas. Empezamos con el rojo y lo unimos a la cuenca, y después con el naranja y terminamos con el azul turquesa. Y coloreo la línea del agua con el lápiz de color esmeralda. Y por último, doy el toque de luz con los pigmentos de color verde en el lagrimal. Y vamos a finalizar el look de los ojos con la máscara de pestañas No Compromise de Oriflame. No os olvidéis de ir de la raíz hasta la punta de las pestañas. Ahora vamos a volver a la cara y lo que voy a hacer es difuminar el baking de la frente y de la barbilla. Con esta brocha voy a aplicar el bronceador en la frente, de la oreja hasta la comisura del labio y lo difuminamos con movimientos circulares, y en la mandíbula y vamos a ir para abajo también con movimientos circulares. Y también pongo un poco en la barbilla y en la nariz, guiándome con el inicio de las cejas. Y para marcar más el bronceador de los pómulos voy a poner el baking justo debajo de la raya del bronceador. Y así se nos va a ver la cara mucho más estilizada. Y aplico el baking en la nariz, en las líneas de expresión y donde antes he puesto el corrector. Después voy a aplicar el colorete con esta brocha biselada que me gusta mucho, y como mi hermana tiene la cara un poco redondita, voy a aplicar el colorete hacia arriba del pómulo, para crear el efecto óptico de que la cara se vea más alargada. Como ya se ha sellado el baking, lo voy a quitar con esta brocha. Después voy a aplicar el iluminador con esta brocha encima de los pómulos y encima del arco de la ceja. También lo voy a aplicar en el arco de Cupido, en la barbilla y en la nariz. Voy a aplicar este pintalabios nude para que cree el contraste entre los ojos y los labios. Después voy a aplicar este brillo de labios holográfico de Essence en el centro de los labios. Y por último, para sellar el maquillaje voy a utilizar el spray de aloe vera. Para completar este look nos cepillamos el pelo, nos damos un poco de volumen y ahora nos estilizamos el pelo. Si te quieres hacer un peinado te lo puedes hacer también para ir de fiesta, yo prefiero llevarlo así. Este maquillaje me gusta mucho para ir de fiesta, gracias Alexia por haberme maquillado. De nada.
y espero que os haya gustado. ¡Gracias! ¡Chao!